Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, la semana pasada, hace 2 semanas de hecho, estuvimos viendo lo que sería Hebreos capítulo 11, del versículo 24 al 26. Y el Señor nos hablaba acerca de la fe de Moisés y cómo este Moisés dejó comodidades, dejó placeres, dejó pecados y dejó palacios para seguir al Señor. Y lo cierto es que siempre que nosotros decidimos seguir a Dios, y yo sobre todo acá le hablo muy fuerte a los jóvenes y adultos que han tomado la decisión de seguirlo a Él y que están haciendo cambios en sus vidas, siempre que nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, hay algo que debemos dejar. Siempre que tú tomas la decisión de seguir a Dios, hay algo que tú tienes que dejar, por una sencilla razón, porque aún cuando tú no estás siendo consciente de lo que está ocurriendo, tú estás siguiendo ese algo y ese algo te está liderando en una dirección completamente diferente que la que Dios te quiere llevar. Y cuando nosotros no hemos dejado ese algo que Dios quiere que nosotros dejemos y Él nos lo pide, puede parecer como si Dios nos estuviera pidiendo mucho o como si nos estuviera pidiendo algo imposible o como si todo lo que Él nos pidiera a nosotros para sacrificar fuera lo chévere, lo que hace que esta vida sea chévere. Pero cuando nosotros lo dejamos, nos animamos a creerle a Él, en ese momento entendemos que Dios jamás nos pide algo bueno, ni tampoco nos pide que nosotros dejemos algo que nos hace bien, sino que lo que realmente está haciendo Él es quitándonos pesos que son innecesarios, que podrían parecer buenos, ricos y agradables, pero que lo que realmente están haciendo es envenenando nuestra propia vida y la vida de todos los que están a nuestro alrededor. Y que es un veneno que nos viene alejando de Él. Todo lo que Dios te está pidiendo es que dejes de envenenar tu vida. ¿Por qué? Porque seguir a Dios es tener vida en abundancia. Y para tener una vida en abundancia es importante que tú te dejes de envenenar. Mira, esta semana leí yo un artículo sobre un periodista que hablaba o escribía acerca del azúcar. Porque es que últimamente no solamente los científicos, sino personas que han dejado el azúcar en su vida, que lo han sacado, cuentan los relatos de los cambios que eso ha producido. Es como que el mundo entero le tiene una guerra al azúcar. Ahora, este periodista empieza contando que él al principio estaba escéptico acerca de todo lo que dicen los científicos y lo que dicen las personas que hablan mal acerca del azúcar, pero sí reconocía que a lo largo de su vida él ha tenido una tendencia a engordar, a pesar de que él procura comer azúcar en moderación. Y estaba él hablando con una amiga dietista, y la amiga dietista le explicaba cómo el consumo de azúcar vuelve a las personas idiotas. Yo sé que en este momento ustedes van a decir, pastor, ¿qué está diciendo? Yo estoy diciendo lo que el artículo dice, no mi opinión personal. Después me la pregunta al final y yo le digo qué pienso al respecto. Pero el dietista le decía, mire, el azúcar vuelve a las personas idiotas y aún las lleva a tomar decisiones equivocadas. Y este periodista, cuando habla con su amiga dietista, al principio él estuvo escéptico, igual como está en la mayoría en este instante. Entonces la amiga dietista le dice, mira, hagamos una cosa, no discutamos entre nosotros. Le voy a demostrar que lo que le estoy diciendo es cierto. Deje el azúcar completamente durante 2 semanas. Y así usted mismo va a poder sentir el cambio, no solamente en su mente, sino también en su cuerpo. Y este hombre dijo, bueno, listo, pues acepto el reto y de hecho pues aprovecho y escribo un buen artículo. Él sabía que aceptar el reto iba a ser bien difícil, porque prácticamente toda comida que viene empaquetada tiene altos contenidos de azúcar refinada. Por ejemplo, una Big Mac puede llegar a tener hasta 86 gramos de azúcar. Eso es el 236% de lo que un adulto necesita de azúcar al día. Eso quiere decir que usted se come una Big Mac. Ahora, nadie cuando se está comiendo una Big Mac piensa que se está comiendo un postre o no. Uno diría, no, eso tiene contenidos altos en grasa, pero en azúcar. Pero con usted solamente comerse una Big Mac, usted ya se está comiendo el 236% de azúcar que usted le debería dar a su cuerpo en todo el día. A eso súmele la gaseosa, el heladito y todo lo que viene después de eso, que ahí sí usted piensa, bueno, esto sí puede llegar a tener azúcar. Y este hombre estaba entendiendo que el reto era dejar todo lo que contenía azúcar refinado.
Y tendría que sacrificar no solamente la Big Mac, sino su premio del día, su dulce diario, los yogures, el azúcar que le echa el café y el pan blanco. Y por 2 semanas se tendría que dedicar a comer solamente verduras frescas, carnes, pastas y cereales, arroz y fuentes naturales de azúcar, tales como las frutas. Esas sí no las iba a sacrificar. Y empieza el hombre con el reto. El primer día pareció fácil. En el segundo día empezó a sentir un dolor de cabeza y empezó a sentirse exhausto y empezó a sentirse mareado y empezó a sentir una fuerte necesidad por consumir azúcar. Así que llamó a su amiga nutricionista y le contó, mire, es que me estoy sintiendo así de esta manera. Él le decía, no, mire, lo que usted está viviendo es completamente normal, se llama síndrome de abstinencia. Y es como un periodo de ajuste mientras que su cuerpo se acostumbra a vivir sin azúcar. Y dentro de unos pocos días todos estos picos van a acabar, no se preocupe. Y el hombre siguió con el experimento. El cuarto día dice que se sentía deprimido e irritable, e incapaz de concentrarse. Aún pequeñas tareas, las tareas más sencillas, le costaba trabajo concentrarse para llevarlas a cabo. Y que él hubiera vendido su alma por un brownie en ese instante. Así que nuevamente llama a su amiga dietista y le dice, oiga, mire lo que estoy sintiendo. Y ella le dice, mire, es normal, su cuerpo lo que está intentando es buscar fuentes de energía que anteriormente conseguía o adquiría por el azúcar. Y al no encontrarlas, en ese momento se genera un displacer dentro de usted. Él continuó con el experimento y dice que el 6.º día se pasó toda la neblina desapareció. Ya no se sentía mareado, ya tenía claridad al pensar, no se sentía enfadado y además tenía una mayor productividad. Dice que normalmente a él le tomaba, por ejemplo, irse a dormir 30 minutos desde que se acostaba hasta que quedaba dormido. Y ahora en 10 minutos, ¡tum!, estaba dormido. En el poco tiempo ya había perdido 5 kilos. Y le explicaba a la dietista porque cuando el cuerpo deja de recibir azúcar y deja de sentir todos esos picos de insulina, pues empieza a digerir mejor todos los demás alimentos. Pero lo mejor de todo, él decía que se sentía muchísimo más feliz y más equilibrado psicológicamente. Ahora tú te preguntarás en este momento, bueno, pastor, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Quiere que deje el azúcar? Es problema tuyo. Cuida tu cuerpo. Pero simplemente estoy haciendo un símil de lo que ocurre cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos dice a nosotros que dejemos algo, al principio nosotros podemos vernos como escépticos. ¿De verdad Dios quiere que yo deje esto? ¿Pero qué daño le hace esto a mi vida? Y sentimos como si lo que Él nos estuviera pidiendo es como mucho, como ya exagerado. Porque es que hay mucho, el común de las personas cuando alguien le habla, cuando alguien dice que no come nada de azúcar, dice, no, es que esa persona ya es exagerada, ¿no? Y cuando nosotros encontramos con Él, nos empieza a pedir que dejemos ciertas cosas, nos parece como si Dios fuera exagerado. Y como si Él nos pidiera que nosotros sacrificáramos todo lo que disfrutamos en la vida. Como si el Señor dijera, bueno, vamos a hacer una limpieza, así que todos los brownies ricos se van a ir. Y además, las razones que nos dan, esa razón que nos dice, mire, es que esto te está haciendo idiota, dijimos, reaccionamos igual como reaccionamos ahorita cuando les decía que el azúcar nos hace idiotas. De verdad que nos va a hacer idiotas, yo no soy idiota, yo como harta azúcar. Y nos cuesta trabajo creerle al Señor que el pecado nos hace idiotas. Que en vez de darnos, nos quita. Y lo que Él nos promete, que nosotros adquiriremos en el momento que nosotros dejemos completamente aquello que Él nos está pidiendo, nos parece absurdo. ¿Cómo va a mejorar mi vida si dejo de tener relaciones sexuales con alguien que no es mi esposa? ¿Cómo va a mejorar mi vida si yo dejo de andar en rumbas y emborrachándome y metiendo drogas y dejando el cigarrillo? ¿Cómo va a mejorar mi vida si yo dejo de robar? ¿Cómo va a mejorar mi vida si yo dejo de mentir? Como si todo lo que nos pidiera Dios, dijéramos, ¿cómo eso va a mejorar? Eso parece que va a complicar más mi vida. Pero cuando nosotros nos animamos a creerle a Dios y dejamos todo aquello que Él nos está pidiendo, en ese momento experimentamos el cambio. Lo que te quiero decir es que antes de que tú lo dejes, cuando Dios te dice, mira, es que eso te está haciendo idiota, uno es tan idiota que no se da cuenta. No, es más idiota. Pero una vez que tú lo dejas, te das cuenta y uno dice, oye, uno sí que era idiota. Qué idiota, porque en ese momento se te abren los ojos a ti, todo empieza a ser tan claro y te empiezas a sentir tan saludable, tan libre, y que en todas esas áreas en las que tú estabas frenado empiezas a progresar. Y
y empieza a entender que no estás frenado porque sí, sino porque eso que tú estabas practicando y que Dios te dice deja, era justamente lo que no te dejaba progresar. Y una vez que tú lo experimentas, esa libertad que tú tienes cuando dejas todo lo que Dios te llama a dejar, tú sabes que no volverías atrás. Y tú entiendes que el Señor jamás te quiso quitar, sino Él te quería limpiar, que es diferente. Dios no te quita, Dios te limpia. Moisés fue alguien que experimentó eso. Él entendió que Dios no le estaba quitando unos palacios o no le estaba quitando los placeres, sino que lo que Dios estaba haciendo era limpiándolo de pecados, de ataduras, y que le estaba ofreciendo una mejor vida. Y todos los que le hemos creído a Dios hemos experimentado exactamente lo que experimentó Moisés. Para aquellos que no han sido limpiados, es absurdo. Uno lo miran y dicen, uy, es que usted metió en esa religión, ¿verdad? Que usted ya no puede tomar trago, ni fumar, ni hacer nada de lo rico. Y parece esas personas que todavía no se han animado a creerle a Dios, a entregarle su vida, a ser limpios por el Señor, lo miran a uno como diciendo, ay, pobrecito, la vida de este tipo sí que se volvió aburrida. Pero nosotros que estamos desde la posición de haber sido limpiados, entendemos que Dios no nos quitó nada divertido. Dios nos ayudó a divertirnos y a gozar sin necesidad de todo aquello que está produciendo muerte en nuestras vidas. Hay más libertad en poder ir a una fiesta y pasarla rico sin emborracharte que en tener que ir a una fiesta y para poder pasarla rica te tienes que emborrachar. Hay más libertad en todo lo que Dios te da, que tú no tienes que sacrificar tu salud, tu cuerpo y tus relaciones para vivir rico, porque el Señor ya te ha hecho gozoso, alegre, ya hay paz dentro de ti. Anteriormente yo era muy tomador y era muy parrandero, pero si yo recuerdo bien, a mí lo que más me gustaba de la rumba, de la parranda y del trago, era que me hacía desaparecer todos los temores, todas las angustias y todas las ansiedades que ven dentro de mí. Me lo hacía desaparecer. Y en ese instante, si a mí me hubieran dicho, oiga, deje el trago, yo digo, uy, no, es que es vivir con todas estas angustias, ansiedades, inseguridades, todo lo que yo siento y que me quita el trago. Pero cuando el Señor removió para siempre esas angustias, esa soledad, esos temores, eso que yo venía sintiendo dentro de acá, que era un vacío, pues yo entendí que Dios me hizo libre y que ya no era necesario todo aquello que Él me estaba pidiendo. Cuando Dios te quita algo, es porque Él quiere suplir ese algo. Y normalmente es algo que Dios te quiere quitar, te está robando la vida, y cuando Dios lo suple, te entrega vida, te da abundancia y tú empiezas a avanzar. Cuando seguimos leyendo la historia de Moisés, nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 27 al 29, leámoslo, dice, por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Ahí vamos, ¿no? Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Y acá estamos viendo que Moisés salió con Israel sin miedo, celebró la Pascua, roció sangre y cruzó el mar. Pero los que conocemos la historia, de pronto eso nos hace, a nosotros como que nos hace entender, pero los que lo que no la entienden es como que un salto, porque nos pasa oye, ¿en qué momento lo soltó la mamá en el río y ahora ya está saliendo y cruzando mares? ¿Qué pasa en la mitad? Muchos lo conocemos porque hemos leído la historia, otros la conocen porque era la única película que pasaban en Semana Santa y la repetían una y otra vez. Pero hay otros que no saben lo que pasó, así que, ¿por qué no nos devolvemos y recordamos un poquito la historia de Moisés? Egipto en ese momento era la potencia mundial. Israel, el pueblo de Israel, estaba viviendo dentro de Egipto. Sin embargo, ellos estaban como esclavos, estaban siendo oprimidos, maltratados, y había un plan de exterminio. Tanto el faraón como los egipcios querían exterminar completamente a Israel. Así que los padres de Moisés, salvándole la vida, lo esconden durante 3 meses, después lo ponen en un canasto, lo sueltan en un río. Al otro lado del río, sin saber cómo llegó ahí, se está bañando la hija del faraón y al ver el bebé se enamora de él y lo adopta como su hijo. Así que Moisés crece como el nieto del faraón, con todas las comunidades. Pero cuando él ya está grande, él empieza a ver que el pueblo hebreo
está siendo maltratado. Y lógicamente la sangre hebrea y el propósito de Dios lo empiezan a inquietar. Él no puede ver cómo maltratan a su pueblo. Así que él intenta intervenir y él intenta tratar de liderar o liberar a su pueblo de la opresión. Lo primero que ocurre es que ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y él entra a salvarlo y mata al egipcio, como que lo defiende. Sin embargo, también nos dice que al otro día ve a ese mismo egipcio peleando, a ese mismo israelita peleando con otro, y llega y en ese momento dice: un momentico, pero ustedes qué hacen peleando entre ustedes. Y estos, al ver que él reacciona así, lo tratan de vender, o mejor dicho, lo traicionan. Y en ese momento empiezan a contar que él mató a un egipcio, lo que lo hace a él en ese instante tener que entrar en fuga y tener que dejar todo lo que él conocía atrás. Lo que quiero decir es que él tenía toda la posición, tenía absolutamente todo. Y cuando intenta ir a liberar al pueblo de Israel, él termina perdiéndolo todo, sin lograr liberar ni siquiera a uno solo. Y termina yéndose al desierto, donde él pasa 40 años, donde se casa y donde vive con su suegro. Y nos dice la palabra que durante ese tiempo él cuidaba el rebaño, las ovejas de su suegro. O sea, estaba tan humillado que ni siquiera tenía propiedades él, sino que él estaba al cuidado de lo que le pertenecía a su suegro. Hasta que un día, estando en el desierto, él ve que había una zarza ardiendo. Ahora, que una zarza arda en el desierto es normal, eso no es un milagro. Pero esta zarza no simplemente estaba ardiendo, sino que no se consumía por el fuego, seguía ardiendo, ardiendo, ardiendo. Y además estaba el ángel del Señor dentro de ella. Y Dios lo empieza a llamar. Pero yo quiero acá entender algo. Nos dice la palabra que él estaba cuidando el rebaño cuando vio la zarza ardiente y cuando Dios lo llamó. Él estaba cuidando el rebaño de su suegro cuando ve la zarza ardiendo y de ella Dios lo llama. Un suegro vendría a ser como una especie de padre. Y a mí me recuerda eso a la historia de otra persona. ¿Quién más estaba cuidando el rebaño de su padre cuando Dios lo llamó? David. Ninguno de ellos estaba cuidando su propio rebaño. Estaba cuidando el rebaño de su padre. ¿Qué simboliza el rebaño de un padre que un pastor tiene que cuidar? La iglesia de Dios, ¿o no? Ese es el rebaño de Dios Padre. No nos pertenece a nosotros, a los pastores ni a los líderes. Y el Señor nos lo ha entregado para que nosotros lo cuidemos. Y ahí yo entiendo que tanto Moisés como David en ese instante estaban obedeciendo la instrucción que más adelante Jesucristo le daría a Pedro cuando le dijo: tú me amas, apacienta mi rebaño. Tú me amas, cuida mis ovejas. Cuando nosotros cuidamos las ovejas de Dios, apacentamos su rebaño, grandes cosas ocurren. Lo que me recuerda inmediatamente y me lleva a la palabra que el Señor nos entregó a los jóvenes en el campamento, donde el Señor nos decía: construye mi templo y yo construiré tu palacio. Cuando nosotros nos enfocamos en cuidar lo de Dios, Él se enfoca en cuidar lo nuestro. Es el mejor negocio que tú puedes llevar a cabo. Cuando tú construyes lo de Dios, Él construye lo tuyo. ¿Quién sabe construir mejor, tú o Dios? Ok, ¿qué va a quedar mejor construido, lo tuyo o lo de Dios? Dios te está diciendo: déjame construir lo tuyo y tú construye lo mío. El mal negocio es para Dios, pero para nosotros es el mejor negocio de todos. Y tú no le debes decir jamás a Dios que no. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te llama a hacer, grandes cosas ocurren. Y acá estaba ocurriendo algo extraordinario. Entendamos que Moisés era un hombre que se sentía olvidado por Dios y se sentía olvidado por el mundo entero. Había crecido como el nieto del faraón, pero ahora no contaba con absolutamente nada. Llevaba 40 años viviendo en un desierto. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el desierto? No en todas las áreas de tu vida, de pronto en alguna. Esperando a ese hijo que vuelva a casa, esperando salir de una situación complicada económica, tratando de arreglar los problemas con tu esposa. Todo lo que significa desierto en tu vida, donde no se ve ningún fruto. Y él llevaba 40 años sin ver ningún fruto a lo largo de su vida. Pero en ese instante el Señor lo estaba llamando, estaba ocurriendo lo extraordinario. El Dios, el Rey de Reyes, estaba llamando a Moisés. Y cuando el Rey de Reyes, el Dios del universo, en ese instante nos habla de una manera clara, que nosotros entendemos que no le está hablando a una multitud, sino nos está hablando a nosotros, somos nosotros su punto de enfoque. En ese instante nosotros nos sentimos especiales.
Y en ese instante entendemos que hay propósito para nuestras vidas. Pero también viene una pregunta que todos nos hacemos en ese mismo instante, que es, Señor, ¿para qué me tienes a mí? Hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y la siguiente pregunta que es, ¿a dónde me vas a enviar con ese propósito? Y siempre en ese instante pensamos, Señor, ¿es acaso a las naciones? ¿Es acaso a Europa? ¿A India? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Que seguramente fue lo que le pasó a Moisés. Se emocionó, dijo, algo grande ocurrió en mi día hoy. Algo grande. Por fin el Señor se acordó de mí. ¿A dónde me vas a enviar? Y de pronto llegó ya con las maletas empacadas. Bueno, Señor, ¿a dónde es que me vas a enviar? Y miremos la sorpresa o la respuesta que el Señor le dio. En Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la presión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunden la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. ¿Voy a enviarte a dónde? Al faraón. ¿Para que saques de dónde? De Egipto. A los israelitas que son mi pueblo. ¿Dónde quedaron las naciones? ¿Dónde quedó Europa? ¿Dónde quedó la India? ¿Dónde quedó todo eso? El Señor le está mandando de vuelta a Egipto, donde él había crecido, pero ahora con un propósito distinto. No lo llamaba a quedarse ahí, sino a sacar a otros, que al igual que Moisés, ahora serían rescatados de una esclavitud. Esta palabra la he titulado, yo creo, vuelvo a los míos. Yo creo y vuelvo a los míos. Cuando el Señor te alcanza, lo primero que Él hace es volverte a enviar a los tuyos. No con el mismo propósito que tuvieras antes, sino con un nuevo propósito. Y viene la pregunta, ¿por qué a Egipto? Se preguntaría Moisés. Si ya salí de ahí, Señor. ¿Por qué más bien no las naciones? Y el Señor te dice, ya habrá tiempo para las naciones, pero ahora tienes que ir a Egipto. Número 1, porque tú hablas su lengua. Número 2, porque tú conoces sus costumbres y sus necesidades. Número 3, porque tú eres uno de ellos. Pero lo más importante, número 4, es porque ellos te conocieron sin mí y ahora te conocerán conmigo. Y reconocerán que tú has tenido un cambio y que tú eres una nueva criatura, mi nueva creación. No hay nada más notable que una persona que fue opaco sin Dios y ahora brilla con Dios. Moisés era opaco como líder. De hecho, era parte del pueblo que estaba esclavizando a los hebreos. Y cuando trató de liderar a los hebreos para salir de Egipto, fue el peor fracaso de todos. Casi termina él en una cárcel. Sin embargo, esta vez no sería igual, porque Dios ya había entrado en su vida. Todo cambiaría, incluyendo su incapacidad para liderar y para lograr los propósitos de Dios. Si pienso en otras conversiones, se me viene a la mente, por ejemplo, la de Pablo, que creo que tiene cierta similitud. En ese instante, la iglesia primitiva estaba siendo perseguida por todos los sacerdotes y todo el pueblo religioso judío. Y los cristianos estaban siendo asesinados simplemente por creer en Jesucristo. Y Pablo era uno de los perseguidores de la iglesia cristiana. Había una oportunidad en que él iba para Damasco. ¿Recuerde para dónde iba? ¿Para dónde iba? Para Damasco. Iba con el propósito de arrestar a todos los cristianos que habían en Damasco, ya fueran hombres o fueran mujeres. El que fuera, los iba a arrestar a todos. Y tenía autorización para arrestarlos. Pero cuando iba camino a, ¿dónde? Damasco. El Señor se le apareció. No en una zarza ardiente. No, nos dice la palabra que con una luz resplandeciente. Ya había pasado tiempo, ya fue una luz LED. ¿Ok? Entonces en ese instante nos dice la palabra también que él quedó como ciego. La luz era tan resplandeciente que quedó completamente ciego. Y ahí se le presentó el Señor. Y le dice desde la luz, ¿por qué me persigues? Así que Pablo responde, ¿quién eres? No lo conocía. Él no conocía al que lo estaba dejando ciego.
Y entonces el Señor le dice, Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Recuerda algo, puede haber veces en que tú te sientes perseguido como cristiano, pero recuerda siempre que cuando te están persiguiendo a ti, no es a ti el que persiguen, es a Jesús. Es a Jesús. Siempre al que persiguen es a Jesús, no a ti. Y Jesús lo sabe. Y Jesús interviene. Así que en ese instante él conoce a Jesús. Su vida cambia completamente. Recuerda, ¿cómo fue que el Señor llamó a Moisés? Zarza ardiente. ¿Cómo llamó a Pablo? Una luz resplandeciente. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos llame como llamó al del lado. Pero Dios te dice, no, es que yo no te veo como el del lado. Yo te amo igual que el del lado. Pero tú eres para mí especial y único. Y te voy a llamar de una manera especial y única. El Señor tiene un testimonio para ti. Es la historia tuya con Él. Igual como yo tengo mi historia de amor con mi esposa, que es única. Puede que otras sean similares, pero nuestra historia es única. El Señor también tiene una única historia de amor contigo. Lo único que tienes que hacer es dejarte conquistar. Porque hay algunos que no le pasan ni al teléfono al Señor. Pero Pablo se acaba de encontrar con Jesús. Su vida había cambiado. Así que en ese instante vendría también la pregunta, bueno, Señor, ¿qué tienes para mí? ¿A dónde me vas a enviar? ¿Será a las naciones? ¿Será África? ¿Será la India? Pero Jesús le responde, vete a Damasco. Al mismo lugar a donde él iba antes de conocer a Jesús. Pero ya no con el mismo propósito. Antes iba como perseguidor. Ahora iría como predicador y perseguido. El lugar no cambió. ¿Cambió qué? El propósito. Porque él conocía el idioma, las costumbres, las necesidades. Y lo más importante, en dicho lugar lo conocían como Pablo, el cristiano más opaco, y ahora lo conocerían como Pablo, el cristiano más brillante. Habían conocido a Pablo sin Jesús y ahora conocerían a Pablo con Jesús. Y reconocerían que Dios lo había cambiado y lo había hecho una nueva criatura. Mismo lugar, diferente propósito, diferente compañía. Ya no sería más el perseguidor de cristianos, ahora sería un predicador para hacer a otros cristianos. Lo cierto es que cuando la gente te ha visto a ti en una posición distinta y después te ve cambiado a ti, a la gente lo primero que se le viene es la pregunta, ¿qué le pasó a este? Y cuando Pablo llegó y lo vieron en predicar, las personas querían saber, oiga, ¿qué le pasó a este? ¿Cuándo fue que usted se volvió, cómo fue que usted se volvió loco? Por curiosidad de pronto. Y en ese instante cuando él predicaba su testimonio, porque ahí es esencial el testimonio, sí, algunos decían, no, sí, se volvió loco, no supo explicar, pero otros se convertían. Lo que me refiero es que tu cambio es tan fuerte que aún por curiosidad va a llamar a personas para que tú aproveches a través de tu testimonio y Dios se presente a ellos. El Señor, cuando el Señor te pesca, Él te usa como carnada. Porque tú eres la mejor carnada de todas. Porque en ese instante todos los que todavía no han sido pescados te ven a ti diferente, cambiado, y se van a acercar aún por curiosidad a decir, oye, ¿qué fue lo que le pasó a usted? Cuente, cuente, cuente. Y cuando tú presentes el nuevo tú, y tú muestres quién está contigo, y los milagros de Dios te acompañen, todos esos que no han sido pescados, conocerán y reconocerán que Dios está contigo, y varios de ellos se quedarán a tu lado. Uno tiende a ser la mejor carnada, el Señor no la va a desperdiciar. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, yo estaba en Canadá, yo crecí en Colombia y crecí muy apartado de Dios. A mí nada más me gusta la rumba, el trago, la fiesta, todo eso. Pero después el Señor, voy a Canadá y cuando estoy allá el Señor se me presenta y mi vida es transformada 100%. Yo entiendo en ese instante que Dios me quiere a mí como pastor y como predicador. Pero también vi una pregunta, yo decía, bueno Señor, ¿a dónde me vas a enviar? ¿A dónde me vas a enviar? Y yo me imaginaba en ese momento que me iba a enviar, yo no sé, a un pueblito, a ranchitos, a predicarle a gente. Siempre uno se imagina como, sobre todo cuando uno lee la Biblia, uno se imagina como que un pueblo actualmente que sea igual al donde estuvo Jesús, es algo como psicológico. Pero siempre creí que el Señor me iba a enviar a las naciones. Pero sorpresa cuando el Señor me dice, te me vas para Colombia. Y yo digo, ¿pero para qué allá? Y el Señor me dice, vas al mismo lugar, pero ahora con un propósito completamente diferente. Y recuerdo que cuando yo llegué a Colombia, yo no le conté a ningún amigo que había llegado. Yo me había apartado, de hecho, de todos los amigos, porque no quería la presión de que me invitaran a fiestas, ni a rumbear, ni a trago, nada de eso. Así que me había dejado hablar con todos. Y llegué a Colombia y no llamé a ninguno.
Pero un día era el cumpleaños de uno de ellos y decidí ir. Y cuando llegué, en ese instante mis amigos se mostraron sorprendidos. Ellos no sabían que yo ya estaba en Colombia. Me decían, oiga, ¿y usted cuándo llegó? Sin embargo, todos me dijeron, oiga, ¿es verdad que se volvió cristiano? Ese dato ya había llegado. La noticia de que yo era cristiano ya había llegado. La noticia de que yo estaba en Colombia no había llegado. Y cuando yo les dije, sí, el Señor cambió mi vida. Mire, todos hasta por curiosidad querían saber por qué yo me he vuelto loco. Y recuerdo que en la fiesta todos me rodearon y me empezaron a hacer preguntas. Bueno, cuéntenos qué fue lo que pasó. Y en ese momento yo les empecé a contar. Muchos dijeron, ese tipo se le corrió el cassette. Algunos de ellos me empezaron a perseguir. Porque sí, siempre habrá perseguidores. No tuyos, de Cristo. Pero como Él habita en ti, tú lo sentirás. Pero otros se convirtieron. Otros se convirtieron. Cuando el Señor te regala tu zarza ardiente, tu luz resplandeciente, y Él te llama por tu nombre, antes de enviarte lejos, Él te llama a que empieces cerca, con los tuyos, del lugar donde tú fuiste sacado, para que seas su carnada. Y es ahí siempre donde empieza nuestro llamado. Y es ahí siempre donde el Señor empieza a obrar a través de nosotros, con los nuestros, con tu testimonio, con tu cambio. Veíamos ahorita el testimonio de Sebas que contaba cómo tuvo este encuentro. Pero esto acaba de ocurrir, pero es el trabajo de muchísimo tiempo, de unos padres y de unas hermanas y de los esposos de sus hermanas y de una iglesia que viene trabajando fuertemente para que Él llegue a los pies de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si sus papás se hubieran ido a predicar lejos y se hubieran olvidado del que está cerca? Porque es que muchas veces estamos más dispuestos a ir lejos que a encargarnos de los que están cerca. Hay muchos acá que les es más fácil invitar a la iglesia a la persona desconocida que de pronto los atendió un día en el supermercado y le dicen, te invito a mi iglesia, que a los amigos con los que se ven todos los días, que a sus propios hijos, que a su propia familia. A algunos les da vergüenza, pena, miedo a ser rechazados de predicarle a los suyos. Y el Señor te dice, ya habrá tiempo de predicar a los que están lejos, pero es hora de predicarle a los que están cerca. Porque el Señor no llama a una persona, el Señor llama a familias. Y Él empieza a rodearse siempre con las familias. Me recuerdo que cuando yo llegué a Colombia, me puse con la tarea de invitar a todo el mundo a la iglesia. Yo llegaba de madrugada los domingos y empezaba a llamar en mi celular a todas las personas que yo tenía grabados en mi celular sus números. Oye, ¿quieres ir a la iglesia? Te recojo. ¿Quieres ir a la iglesia? Te recojo. ¿Quieres ir a la iglesia? A todos los domingos. Y cuando llenaba mi carro, yo lo recogía, iba para la iglesia. Cuando llenaba mi carro, entonces iba a los 2 servicios. Esa iglesia tenía 2 servicios. Y llevaba el primer servicio, devolvía a las casas, recogía para el segundo servicio, llevaba al segundo servicio y devolvía para las casas. Y recuerdo que un momento en que ya no tenía a quién más predicarle. No todos se habían convertido, pero a todos les había predicado. Yo buscaba en mi celular todos mis contactos y no había uno solo al cual yo no le hubiera hablado de Jesús. Y decía, Señor, se me acabó la base de datos. Y el Señor me dijo, ok, te voy a dar una base de datos nueva. Y en ese momento nos casamos con mi esposa. Y eso es una base de datos nueva, porque uno empieza a tener amigos ya casados, uno cambia como de círculo social. Y le empezamos a predicar a todas las personas que están a nuestro alrededor. No se quedó uno solo sin predicar. Y cuando terminamos de predicarle a todos, el Señor dijo, ok, se les acabó la base de datos, ok, les voy a dar una nueva. Y nos trajo a Miami. Y siempre nos ha llevado a un lugar más allá cuando hemos terminado con la base de datos. Yo recuerdo cuando en una época que yo trabajaba en ventas, que a mí mercadeo me pasaba las bases de datos de los clientes, de los posibles, los prospectos. Y yo las empezaba a atacar. Y una vez que yo las atacaba y se me acababan, me tenían que pasar otra base de datos nueva. El Señor lo hace también. El Señor lo hace también. Pero hay muchos que no han terminado su base de datos. Y ya le están diciendo, Señor, ay, dame otra que quede más lejos. Es que esto me queda acá cerca, esto me toca, no me toca salir de la casa. Y dice, no, primero termina con tu casa. Y después te daré la del vecindario. Termina con la del vecindario, después te daré la de la ciudad. Termina con la de la ciudad y te daré la del país. Termina con la de tu país y te daré las naciones.
El llamado primero empieza en el lugar donde el Señor te ha llamado. Pero viene lo siguiente de Moisés, ¿no? Que a mí me encanta, que es que cuando el Señor le dice que lo va a enviar de vuelta a Egipto, él alega, como algunos ya están alegando. Ay, no, pasó, me llamó. Y le dice, Señor, mi tierra, no, Egipto. No, no, Señor, yo no, envía a otro. Y le empieza a decir así literalmente, envía a otro. Él no quería volver a su propia tierra. Y le decía, Señor, ¿qué les voy a decir? Yo ni siquiera soy bueno para hablar, es que yo ni siquiera soy bueno para hablar. Hay muchos que no le predican a los suyos porque creen que no son buenos para hablar. Hay algunos que me llaman a mí, pastor, para que vaya y le predique a fulanito. Ve tú. No, pastor, es que usted habla más bonito. No es por palabras bonitas que se convierte la gente, es por poder de Dios. Y él le decía, no, es que yo ni siquiera soy bueno para hablar. De hecho, yo no soy bueno con la gente, yo no soy chistoso. Y yo no soy introvertido, yo no soy extrovertido, soy introvertido. ¿Cómo lo voy a hacer? Y empiezan todas las excusas, que fue justamente lo que le pasó a Moisés. Todas las excusas de por qué él no debe ir. Pero lo que más me gusta es la respuesta que el Señor le dio. Y yo te voy a decir algo, grábate esta respuesta en tu corazón, en tu mente, en todo lugar de todo tu ser. Jamás se te olvide esta respuesta porque el Señor te la da a ti. Recuérdela, revívela, estate constantemente diciéndote a ti lo que el Señor en este instante te va a decir. Éxodo capítulo 3, versículo 12a. Yo estaré contigo, le respondió Dios. No soy bueno para hablar, yo estaré contigo. No soy bueno con la gente, yo estaré contigo. No me creerán, yo estaré contigo. Es que no soy chistoso, yo estaré contigo. Es que no me va a prestar atención, yo estaré contigo. Es que me van a perseguir, yo estaré contigo. Recuérdalo porque no es quien tú eres, es quien está contigo. Y el Señor te lo dice. Yo no te escogí a ti por quien tú eres. Yo te escogí a ti para hacerte una nueva persona y yo estaré contigo. No confíes, si hay algo que tú puedes hacer, no confíes en tus propias capacidades. Porque cuando el Señor nos llama y nos dice, yo te voy a enviar a que prediques en ese instante, digo, uy, Señor, te habías demorado porque es que yo sí, ¿para qué? Pero el reino de los cielos me necesita. Es el peor error que uno puede cometer. A mí me pasó. Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, el Señor me habló que yo sería un pastor. Yo llegué a hablar con el pastor de la iglesia donde me empecé a congregar y yo prácticamente casi le digo, oiga hermano, empaque las maletas que ya llegó alguien mejor que usted acá. Crecido. Y el Señor me decía, no, no has entendido que yo no te llamé porque tú eres la gran maravilla, yo te llamé porque yo soy la maravilla y voy a hacer algo asombroso a través tuyo. La fuerza del Señor, saber, es a través de tus debilidades. Usará tus fortalezas. Pero el mayor equipamiento que tenemos nosotros los cristianos no radica en nuestras habilidades, radica en su poder y en sus habilidades. Amén. El Señor irá contigo. El Señor irá contigo. Eso también quiere decir que no tienes nada que temer. Que lo único que tienes que hacer es confiar que a donde Él te envía, Él va contigo. Y puede que Él te esté enviando a un lugar donde algún día te fue mal, como Moisés. Pero esta vez te irá bien, porque Él irá contigo. Entiende que Moisés, el Señor está llamando a decir, mira, ve a liderar a mi pueblo, ve a liberar a mi pueblo. Y él decía, es que yo ya intenté hacer eso, y me fue mal. El Señor, sí, te fue mal porque es que esa vez no estabas conmigo, pero ahora estás conmigo y te irá bien. Y puede que el Señor te esté enviando a un lugar donde te fue bien. El Señor te dijo, te fue bien sin mí, ¿no? ¿Te imaginas cómo te va a ir conmigo? Te va a ir mejor. Porque siempre, cuando tú estás con Dios, te irá mejor que cuando tú no estabas con Él. Tus capacidades van a aumentar. Además que Dios siempre nos da una sabiduría especial para el lugar donde Él nos envía. Ahora tú vas a poder hablar a la gente como jamás le podías hablar. Vas a sentir tantas veces que no eres tú el que habla, sino es Dios el que habló a través tuyo. Las soluciones te van a llegar de una manera que tú vas a quedar asombrado. A mí me ocurre, la gente que trabaja acá conmigo en la iglesia, también le ocurre que a veces es, pastor, ¿qué hacemos con este problema? Y de pronto a mí se me viene la solución así perfectica. Queda como, wow, ¿de dónde vino? Estoy en el lugar donde Él me llamó. Me da toda la sabiduría necesaria para resolver todo lo que tiene que ser resuelto.
No porque uno es un duro, no, porque Él lo es, porque Él está con nosotros. Y uno lo experimenta, uno es una criatura nueva, ahora uno lo acompaña en los milagros. Y cuando tú vas al lugar donde el Señor te está enviando, te acompañarán los milagros. Hay muchos que dicen, Señor, ¿por qué es que no me están acompañando los milagros? Y el Señor te dice, ¿por qué no estás yendo a donde yo te estoy enviando? Cuando miramos en 1 Corintios 12 y que nos habla de los dones espirituales, dice que son para la edificación ¿de qué? Nunca dice que es para la edificación de tus palacios personales o de lo que tú quieres hacer, siempre es para edificación de la iglesia. Y tú estás construyendo iglesia cuando estás completamente sujeto a la cabeza de la iglesia y haciendo lo que la cabeza de la iglesia te mandó a hacer. Es ahí cuando te acompañarán los milagros. Cuando tú vas al lugar donde Dios te ha enviado. El Señor mira a Moisés y le dice, ¿qué tienes en la mano? Y le entrega una vara. Y le dice, esa vara la vas a usar para hacer grandes milagros. Me pregunto, Moisés fue a Egipto y con la vara hizo todos los milagros. Abrió un mar en dos con la vara. Me pregunto qué hubiera pasado si él hubiera tomado esa misma vara y se hubiera ido, bueno, para Europa. ¿Hubieran ocurrido los milagros? La vara funciona en Egipto. La vara funciona en el lugar donde Dios te está enviando. No es donde tú quieras, es donde Dios te envía. Yo quiero que entiendas algo. Si Dios a ti te rescató, te alcanzó y tú estás en este lugar, es porque hay un propósito con tu vida. Dios va a usar a tu vida. Dios nos rescata y dice que se cruza de brazos mientras que nosotros terminamos de hacer lo que tenemos que hacer. No, Dios Él es el mejor líder. Él te rescata y te involucra, te hace parte de su reino. Tú tienes un propósito, tú tienes un ministerio. Tú tienes algo que tienes que llevar a cabo. Y nunca nos vamos a sentir más realizados en nuestras vidas que cuando hacemos aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Nunca te vas a sentir más realizado en tu vida que cuando estás haciendo aquello para lo cual tú fuiste alcanzado por el Señor. Porque fue exactamente para lo mismo que Él te creó. Y ahora no tienes nada que temer porque Él está contigo. También me encanta el llamado de Jeremías. Lo encontramos en Jeremías, vale la redundancia. Y Dios se le aparece a él, a Jeremías desde que es muy joven, y lo llama y lo envía. ¿A dónde creen que lo envió? ¿A Europa? ¿A las naciones? Le dice, ve a los tuyos. Ve a los tuyos. Arranca por ahí, después las naciones. Ve a los tuyos. Pero cuando lo envía, le advierte, le dice en Jeremías capítulo 1, versículo 17 al 20, dice, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos. Presta atención a eso. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que si les temas. ¿Qué pasa cuando vamos al lugar donde Dios nos envía y nosotros empezamos a temerle a aquellas personas que nosotros les deberíamos estar predicando? No te acompañarán los milagros. Se quedarán atrás. Tú haces en fe, no en temor. Y la fe es confiar más en que Dios hará y temer menos en lo que Satanás nos está amenazando que Él va a hacer. Tú confías en Dios. Tú le crees a Dios que si Él te envió, no hay nada que temer porque Él está contigo. Y dice, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra toda la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer. ¿Porque qué? Yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Cuando vayas al lugar que el Señor te envíe y tengas problemas, no vuelvas llorando, porque el Señor te dice, pelearán contra ti, pero yo estaré contigo. ¿Va a ser fácil? No, pero el Señor lo va a llevar a cabo. Lo único que tienes que hacer es no temer, es esforzarte y ser valiente. Moisés vive esta palabra. Él huyó de Egipto porque tenía miedo, porque estaba sin Dios, porque no estaba con el Señor. Pero ahora volvía y las cosas serían diferentes. Y el Señor te dice, ahora que tú vuelves, las cosas serán diferentes porque yo estoy contigo. Y veamos ahora sí entendiendo un poquito más lo que sería Hebreos 11, capítulo 27 al 28. Dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey.
pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Salió teniéndole miedo a la ira del rey. Volvió sin tenerle miedo a la ira del rey. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Quiero que analicemos esa parte. Dice, roció la sangre. Este es un cuadro de lo que Jesús hace en nuestras casas. Y te lo voy a explicar. Cuando el Señor estaba librando al pueblo de Israel de toda la opresión egipcia, Él empezó a hacer ciertas señales. Empezó a mandar, de hecho mandó 100 señales para hacer que el faraón dejara salir al pueblo de Israel, porque lo tenían esclavizado. Entonces mandó plagas, mandó una plaga que era de las ranas, otra plaga que fue, ¿cuál más? De las langostas, mandó también, convirtió toda el agua de Egipto, la convirtió en sangre, y empezó a hacer ciertas señales y a mandar ciertas plagas que iban haciendo entender al faraón que o él se quitaba o el Señor iba a pasar por encima, porque nada puede frenar los propósitos de Dios. Pero la última de las plagas fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y el Señor le dijo a Moisés, estoy por enviar a mi ángel, estoy por mandar un ángel destructor, un ángel que va a acabar con la vida de todos los primogénitos. ¿Quiénes son los primogénitos? El hijo mayor de toda casa. Dijo, todos los primogénitos de Egipto van a morir. Iban a morir todos. Pero en ese instante el Señor le dijo, pero voy a hacer algo. Cuando el ángel esté pasando, él va a mirar las puertas de todas las casas de Egipto. Y si encuentra sangre de cordero encima de la puerta, no va a entrar en esa casa, sino que va a seguir derecho. Así que ve, dile a mi pueblo, al pueblo que ha creído, que pongan la mancha de sangre en la puerta. Yo quiero que tú pienses algo. Tú escuchas ese mensaje, tú lo crees porque tú eres creyente. Tú llegas a tu casa y le dices, no, papá, mamá, que toca poner sangre en la puerta, que no sé qué. Y ellos no creen. Entonces dicen, no, se volvió loco, ahora nos va a ensuciar la puerta, que no sé qué, cómo se le va a ocurrir. Tú no, de verdad, que va a pasar un ángel destructor. Ah, ¿cuándo ha pasado un ángel destructor? ¿Cuándo está esto? Ya le metió cucarachas en la cabeza el pastor otra vez a usted. ¿Cuántos se necesitan que crean dentro de la casa para que haya esa mancha? Uno. Parecido a lo que más adelante nos dice en la palabra. Cree en el Señor Jesucristo para que tú y tu casa sean salvos. Con uno que haya en la casa es suficiente. Porque uno es la mancha en la puerta que dice, acá no entra ningún ángel de muerte. Porque en esta casa habita el Señor. Y tú y los tuyos están protegidos porque la mano del Señor entra y protege a ti y a los tuyos. Tú puedes ser la mancha en la puerta que mantiene a salvo a toda tu familia. Y puede que tú todavía mires hacia la casa y veas a algunos incrédulos. Y tú le estás diciendo al Señor, ¿cuándo va a creer mi hijo? ¿Cuándo va a creer mi esposo? ¿Cuándo va a creer mi hija? ¿Cuándo va a creer? Y el Señor dice, esta casa ya está sellada. Esta casa ya está rescatada. Y es cuestión de tiempo para que tú lo veas. Hoy vimos lo que ocurrió en la vida de Sebas. Hoy lo vemos físicamente. Pero el Señor ya lo había hecho hace tiempos. Todavía no lo veíamos. Y a veces los papás se desesperaban. ¿Cuándo va a llegar este cabezón? A veces de pronto se desanimaban y decían, no, yo lo veo muy difícil. Y el Señor decía, ya lo hice. Lo que pasa es que nosotros el tiempo lo vemos de manera lineal. Nosotros vemos el pasado, vemos el presente y no sabemos nada del futuro. Pero Dios todo lo ve desde arriba. Y cuando Él te dice, ya lo hice, es porque Él ya lo hizo acá. Tú todavía no has llegado ahí, pero el Señor ya lo hizo. Tú eres esa mancha en la puerta de tu casa. Pero ¿qué pasa cuando creemos y nos olvidamos de poner la mancha? Porque otros están diciendo, usted se volvió loco. Estamos exponiendo nuestra casa. Tú pones la mancha de sangre en la puerta de tu casa cuando tú predicas en tu casa. Cuando tú oras en tu casa y cuando tú muestras visiblemente que esta casa cree en el Señor, aunque a algunos no les guste. Tú pones la mancha en tu casa cuando tú dejas de pensar tanto en las naciones y te ocupas de tu tierra, del lugar a donde Dios te ha enviado primero.
Mira, Dios no solamente te está hablando de tu casa, te está hablando de tu empresa. Te está hablando de tus amigos. Te está hablando de todo lugar donde Él te ha enviado y donde Él te ha puesto. Algunos por presión están dejando de poner la mancha en la puerta. Lo único que tienes que hacer es poner la mancha en la puerta, que el Señor se va a encargar de que no entre ningún ángel de muerte ahí adentro. Tú no tienes que encargarte de que no entre el ángel de muerte, el Señor lo va a hacer por ti. Cuando tú obedeces y cuando tú vuelves a tu tierra. Versículo 27 al 29 dice: por la fe, el pueblo cruzó el mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Moisés termina sacando al pueblo y liberándolo, como el Señor lo había prometido. Su trabajo con los suyos llegó a feliz término. Vemos la historia del momento en que Dios lo llama y lo envía a los suyos. Ahora estamos viendo lo que pasó después de que Él fue. Los milagros lo acompañaron y el pueblo creyó. Moisés estaba disfrutando lo que la familia Sosa hoy celebra. Que aunque había sido difícil, había requerido vencer temores, incomodarse y poner una mancha en la puerta, los resultados llegaron y el Dios cumplió. Yo ahora salía con un pueblo. Cuando vieron un mar al frente, en ese instante se voltearon y vieron los egipcios atrás, vinieron tras de ellos, armados hasta los dientes. Sin embargo, Moisés en ese momento les dijo: pongámonos en marcha. Y con la vara que estaba en su mano, los mares se abrieron en dos y ellos cruzaron al otro lado como por tierra seca. El faraón también trató de cruzar al otro lado, pero nos dice que en el momento en que el pueblo de Israel ya había terminado de cruzar y el faraón, pues el ejército del faraón estaba en la mitad, los mares otra vez volvieron a cubrir y murieron todos los egipcios que los estaban persiguiendo. Al otro lado solamente se puede ir con Dios. Para cruzar al otro lado solamente puedes llegar con Dios, no por tus propias fuerzas. Ni el ejército más fuerte de la época logró llegar al otro lado sin Dios. Porque no es por esfuerzo humano, es por fe y dependencia de Dios que tú llegas al otro lado. Cuando tú eres más fuerte, es cuando estás con Dios. Y puede que tú hayas sido en algún momento el faraón, que trataste de cruzar al otro lado y lastimosamente terminaste ahogado, porque no tenías a Dios. Pero ahora va a ser diferente porque Dios está contigo. Y el Señor te dice: cruzaremos al otro lado, cruzaremos al otro lado. Y tú y tu familia cruzarán al otro lado, porque yo soy contigo, porque tú me has honrado, porque yo soy Señor, porque volviste a los tuyos, porque has creído en mí. Y porque has creído en mí, un día celebrarás que tú y tu casa cruzarán al otro lado. Amén.